profesora Elba, soy encargada del curso de lenguaje. Bueno, bienvenidos a todos y todas, felicitarlos porque están desde muy temprano. Yo suelo también ingresar entre 7:20, 7:30 para ver que todo el equipo funcione bien y para ser puntuales, 8 exacto, 8 en punto, iniciamos nuestras clases, ¿no? Bien, qué gusto con cada uno de ustedes. Me están escribiendo por el chat. Qué alegría. Hola Alejandra, Lucero, Alexandra, Fiorella. Uy, tengo que mencionar varios nombres. Entonces, a todos los jóvenes del aula 71, bienvenidos. Quiero brindarles algunos consejos. Yo creo que es oportuno en nuestro primer día de clase. Para mí es muy emocionante, sinceramente, porque después de muchos meses vuelvo a clases, ¿no? Vuelvo a dictar y para mí es como si fuese la primera vez cuando me gradué y empecé en el dictado de clases, estaba con todos los nervios de punta. Miren cuántos años llevo en la docencia, pero hoy es un día muy especial, ¿no? Es un día muy emotivo para mí porque estoy más que convencida que muchos jóvenes y todos, ¿por qué no decir todos?, llegarán a la meta. Hay que tener esa confianza, ese optimismo y el reto que ustedes tienen se va a concretizar, vamos a llegar a esa meta, pero para ello necesitamos también un sacrificio, un trabajo arduo, ¿no? Entonces, mi primer consejo es clase dictada debe ser clase aprendida. Eso quiere decir, por ejemplo, que el día de hoy el tema que vamos a desarrollar es la comunicación. Ustedes dediquen unos 10, 15 minutos, dependiendo la complejidad del tema, ¿no? A repasar por la tardecita, por la noche, como ustedes organicen su horario, para que de esa manera, aun cuando ya se acumulen varios temas, ¿no? Yo entiendo que son más de 15 cursos, me parece que tienen como 16 o 17 cursos. Cuando se acumula, de pronto uno se estresa, ¿no? A mí me ha pasado. Entonces, qué mejor desde ahora si nos organizamos bien, si vamos repasando cada tema y ustedes mismos hagan sus propios resúmenes para que de esa manera sea más fácil, ¿no? Está más organizado cuando ya llegue el examen, ustedes ya repasaron todo en el momento que corresponde. Pero si no es así, se van a abrumar, se van a estresar, faltando una semana o unos días para el examen, quieren leer todo, repasar todo y a veces no se puede. Entonces, siempre clase dictada, clase aprendida. Otro consejo que les pido, bueno, que lo pongan en práctica, jóvenes, es la puntualidad, ¿no? Si ustedes ingresan de repente más de lo que ya hemos iniciado la clase, pues va a haber, se va a perder, ¿no? Se va a perder un poco la explicación. Entonces, la puntualidad, la disciplina, que participen en clase es fundamental. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, ya sea del momento que estamos explicando el tema o de pronto ya estamos en la semana 3 y se quedaron con dudas de la semana 1 o de la semana 2, igual pueden consultar. Quiero hacer una breve referencia sobre la responsabilidad que tengo en este ciclo. Yo generalmente no suelo contestar llamadas, bueno, casi nunca contesto llamadas en hora de clase, pero en esta oportunidad soy la jefa de curso, ¿no? De la plana de lenguaje. Y eso significa que a veces cuando alguien, un colega, tuvo una emergencia, por ahí algún percance, falta clases o si está en la clase virtual, hubo fallas en la conectividad del internet, etcétera, me van a comunicar como jefa para yo solucionar ese problema, para buscar un reemplazo y a veces puede coincidir en mi hora de clase. Ojalá que eso no suceda. Por favor, es importante, les ruego su comprensión, ¿no? Es importante hacerle este mención, informarles que no es una llamada personal, familiar, sino es netamente académica y les ruego pues su paciencia y comprensión.
no será minutos, será un minuto, pues la llamada, ¿no? Para buscar si fuese necesario un reemplazo. Muy bien, entonces con esta breve referencia sobre mi responsabilidad, podemos iniciar. Yo soy Elba, les repito, Elba Herrera, a sus órdenes, cualquier consulta. Soy lingüista, educadora y actualmente pues enfocada en lo que es el quechua. Así que en mi clase muchos van a aprender quechua. Yo soy docente bilingüe. Así que cuando tome algunos ejemplos, aprovéchelos, ¿sí? Vamos a interactuar de una manera dinámica. Espero que ustedes también estén con esa disposición. Muy bien, por cuestiones de bueno, ¿qué les podría decir? De la didáctica, suelo hacer comparaciones, ¿no? Entre el quechua, el castellano a veces. Entonces, yo creo que eso también va a permitir que podamos conocer un poco más sobre esta lengua. Así que hay ventaja, ¿no? Muy bien, voy a desactivar mi cámara por el tema de la velocidad de internet. A veces suele bajar, por lo tanto, para evitar cualquier inconveniente en el audio, ¿no? Voy a desactivar mi cámara, ya me conocen, yo soy Elba, a sus órdenes. Bien, vamos a iniciar con la presentación de esta clase. ¿Ya? Cualquier duda me comunican. A ver, ¿me pueden confirmar si se ve mi pantalla? Estoy compartiéndoles el tema de comunicación. Sí se ve, Miss. Gracias, gracias, Sofi. Entonces, vamos a iniciar sin más preámbulo sobre este interesante capítulo. Todos nos comunicamos, somos seres sociables, ¿verdad, jóvenes? Nos comunicamos con diferentes propósitos. Queremos informar, a veces queremos solicitar información o a veces queremos ordenar o a veces estamos con una emotividad y queremos nosotros dar a conocer nuestras opiniones, etcétera. Ahí es donde aparece la función del lenguaje, ¿no? Que es la comunicación. Pero no solamente los seres humanos nos comunicamos, se comunican también otras especies, otros seres vivos, ¿no? Los animales, entre las plantas también hay comunicación y se utiliza diferentes recursos para la comunicación. Puede ser que usemos la oralidad, ¿no? Al inicio de la clase les envié un mensajito por el chat. Ahí he recurrido a la escritura, pero cuando ya activé mi cámara me presenté y estaba en la oralidad. Entonces puede haber diferentes mecanismos y ustedes, mejor que nadie, creo que los jóvenes están a la vanguardia de la tecnología, las redes sociales, qué tanto nos han ayudado para mantener una comunicación, ¿no? Pero a veces es curioso, yo observo en algunos familiares, hay una reunión, que una reunión para estar en armonía, en comunión con los demás integrantes de la familia, y de pronto en la sala cada uno está con su celular. Está viendo su Facebook, está chateando, está recibiendo mensajes de WhatsApp. Y entonces, ¿qué pasó? Se supone que tenemos que interactuar porque la comunicación implica eso, ¿no? Pues si están tres, cuatro, cada uno con su celular, independientemente está interactuando, entonces también por ahí las redes como que no, en lugar de unirnos por un lado, por el otro, un poco que nos distancia con los mismos integrantes de nuestra familia, ¿no? Entonces hago este comentario porque podría haber una pregunta de este tipo. A ver, cuando se envía un mensaje de texto por Facebook, por WhatsApp, ¿qué clase de comunicación es, no? Entonces ahí estamos haciendo uso de la escritura, por lo tanto, vamos a decir que se trata de una comunicación humana verbal escrita. He ahí la importancia entonces de identificar en cuanto a la tipología, en cuanto a la tipología de la comunicación. Hay varios tipos. La imagen ya nos está mostrando que hay una comunicación en los animales.
Y los seres humanos, obviamente, que tenemos una comunicación bastante compleja porque hay diferentes códigos, ¿no? Solamente hablando, solamente usando la lengua nos comunicamos los seres humanos. No, tenemos otros recursos. Una mirada, por ejemplo, ¿no? Una mirada lo dice todo. A veces, cuando los niños se portan así un poco mal, inquietos, yo he visto algunas mamás que lanzan una mirada, pero así matadora, ¿no? Como diciendo, espérate que se vayan los invitados y ahí te cae tu chiquita, pero no lo dice verbalmente, solo una mirada. ¿M? Entonces hay diferentes códigos o un color también, ¿no es cierto? Nosotros cuando vamos a cruzar una vía, ahí aparecen los colores del semáforo. Sabemos cuándo tenemos que cruzar la pista, cuándo tenemos que detenernos. Así que también hay otros mecanismos, hay otros signos no verbales. Y vamos a ver todo ello en el presente esquema, ¿no? Entonces empezamos. La comunicación no humana. Ahí, por ejemplo, los que tienen sus mascotas dirán, uy, mi Bobby, mi perrito, se comunica, entiende, es mucho más comunicativo que mi propio hermano, primo, dicen algunos. Claro, pero es una comunicación de tipo más de carácter instintivo, ¿no? En cambio, aquí en los seres humanos tenemos una comunicación con un propósito, con una finalidad. Nadie habla por hablar. Todos tenemos un propósito, una meta. ¿Por qué empleamos determinado léxico que puede ir acompañado de algunos gestos también, ¿no es cierto? Con el movimiento de las manos, etcétera. Entonces vamos a ver que en la comunicación humana existen dos grandes grupos. Cuando hago uso de la lengua, a la que vamos a llamar verbal o lingüística, por ejemplo, cuando se trata de una conversación entre padres e hijos. Ahí está la oralidad. A esta oralidad también se le llama auditivo oral, ¿no? Va a haber sonido, va a haber producción, va a haber articulación de sonidos, ¿bien? Una escrita, por ejemplo, una receta médica, ¿no? O de repente una carta, una tarjeta de invitación para un matrimonio, o puede ser un aviso en los diarios, los periódicos. Esta que es escrita donde se hace uso de grafemas, donde se hace uso de letras, es la que vamos a llamar también escrita o visuográfica. Ajá, ese término es importante. Escrita o visuográfica. Y cuando es no verbal, no lingüística, podemos recurrir a diferentes mecanismos. Entre ellos puede ser de repente a los gestos, a las mímicas, algunos sonidos, ¿cierto? No sé si aquí, cuando concluya nuestra clase, nos van a escribir de repente por el chat o va a haber un sonido, un timbre, algo. Y qué emocionante. Y las clases presenciales también van a poder escuchar ello, ¿no? De verdad que hoy es un día sumamente especial. Después de mucho tiempo, los colegas se van a encontrar también en aulas con los jóvenes. Y bueno, yo aquí con ustedes también feliz, claro que sí, porque quizá tengo alumnos de provincias, no sé en qué lugares están, ya me irán contando, pero también importante el hecho de estar face to face, ¿no? Ese es un factor sumamente interesante. Bueno, éxitos para todos en ese sentido. Entonces, un apretón de manos, ¿no? Antes, yo soy sumamente afectiva, ¿no? Llegaba la pre, uy, abrazaba a todas mis amigas, mis colegas, hola, ¿cómo estás? Y de pronto, cuando hubo la restricción, ¿no? Hasta cambió nuestra forma de saludarnos por ahí con el codo, no sé, no se sentía esa afectividad, ¿no?
Imagínense, algunos así de lejitos, nomás por seguridad, no querían ni dar la mano. Entonces, mire cómo ha ido cambiando, ¿no? Estas formas de comunicarnos. Ahora, gracias a Dios, se ve pues ya ciertas prácticas que teníamos que nuevamente recurrimos a ello con el debido cuidado siempre, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, aquí están los términos que yo había utilizado, ¿no? Oral o auditiva oral. En la comunicación verbal, cuando haya una lengua, propiamente puede ser el quechua, puede ser el castellano, puede ser el francés, el portugués, cualquiera de las lenguas, ¿cierto? Bien, entonces tenemos que ahí una palabra clave es que se utiliza la producción, se articula los fonemas, ¿sí? Cuando estemos en la clase 3 vamos a conocer cuáles son esos fonemas que utilizamos, por ejemplo, las vocales 5, las consonantes 19, con esos 24 fonemas nosotros producimos infinidad de frases, infinidad de textos, ¿no? Entonces, aquí en la oral, no te olvides, producción, articulación de sonidos, consonánticos o vocálicos. La escrita o visuográfica, lo que es representación de los fonemas. Los fonemas son sonidos abstractos, son sonidos mentales, a estos fonemas, ¿verdad? Los vamos a representar al momento de escribir con grafemas. Por eso es que va el término, por eso es que se dice visuográfica. Visual, se va a observar. Gráfica, porque va a haber grafemas, va a haber letras, ¿de acuerdo? Listo. Con estos dos nosotros vamos a poder clasificar. Cuando, por ejemplo, en un examen, en una práctica, encontremos una información de este tipo, a ver qué diga. La declamación de un poema por el Día de la Madre, ¿a dónde corresponde? ¿Es oral o es escrita? Oh, emocionados diremos, es oral, pues no, ahí hay producción. A ver, el descanso médico, ¿no? Que el doctor otorga a sus pacientes, ese descanso médico obviamente va escrito, ¿cierto? Entonces ahí tenemos lo que es escrita o visuográfica. Vamos a ir presentando caso por caso para que ustedes puedan practicar. Pero entonces tenemos estos dos dentro de este esquema. Ojo, este esquema debe quedar clarísimo, clarísimo cómo se va subdividiendo. Bien, ya está. Ya sabemos cuáles son los términos equivalentes. Si no encuentro la palabra escrita, digo visuográfica. Ahora, eso es por qué es importante. A ver, vamos a insertar un PPT, ¿no? Si a mí me preguntan, a ver, 4, a ver, vamos a escribir acá 4, ¿dónde está mi signo, mi signo, mi signo? Ahí está, 4 más, uy, mi signo, mis teclados ya están viejitos. 4 más 5, a ver, ¿dónde está el signo igual? Uy, se perdió. Mm, ya, no está el signo igual. Quería poner igual. ¿Alguien sabe cómo se obtiene igual? A ver, ayuden a la profesora Elba, que su teclado está recontra desactualizado. Ya, si aparece, hoy no sé dónde está mi signo igual, se perdió. Bueno, cuando tenemos 5 más 4 igual 9, ¿no? Quería poner igual, pero no lo encuentro en mi teclado. Ay, acá está. Ya creo que la profesora es de la tercera edad, ya no ve bien, ¿no? 5 más 4 igual 9. Cuando aparece esta expresión y acá 4 más 5 igual
9. Y nos preguntan, ¿no? ¿Qué clase de comunicación es? A ver, vamos a poner otro ejemplito. El sistema Braille, ¿qué clase de comunicación es? Una entrevista laboral, ¿qué clase de comunicación es? Otro, a ver, un memorándum, ¿no? Un memorándum. Ahí está. Ya. A ver, rapidísimo. Vamos a contestar todos por el chat. Vamos a utilizar este recurso importante. A ver, voy a ir al chat. ¿Qué clase de comunicación es? A ver, vayan, creo que me faltó ponerles ABC, ¿no? Para que sea, a ver, A, y así todos. B, desde lo más general, ¿ah? Acá C, aquí la D y aquí la E. Ya. A ver, chicos, ustedes son rápido. A, B, C, D, vamos. En ese orden, ¿no? Para que yo pueda saber cuál me están respondiendo. Me han escrito, escrita. Ah, ya, me han ayudado con Chief Macero. Gracias, jóvenes. Uy, yo necesito mucho de la ayuda de ustedes en tecnología. A ver, André dice escrita. A ver. La A dicen escrita. Oh, también dicen escrita. Ya, vamos a ponerle más emoción a la clase, ¿ya? Imaginemos, vale la pena soñar, que hay una pregunta de este tipo en nuestro examen de admisión general, ya ni siquiera de la admisión general. ¿Qué sería? A ver, todos los que contesten correctamente van a ser cachimbos, ya ingresantes, ya con esa emoción vamos a responder esta pregunta. Para la A, ¿cómo yo puedo saber con exactitud qué clase de esa comunicación? Felicito a todos los que me están respondiendo. Nadie debe quedarse sin participar. Ojo, muchas veces los jóvenes me decían, ¿no? Miss, yo tengo vergüenza, siento vergüenza porque ¿qué va a decir mi compañera, mi compañero? No importa el qué dirán. A la final, cuando ustedes ingresan, el triunfo, el éxito es para cada uno. Se están en competencia, ¿sí o no? Por lo tanto, nada, aquí en clase conmigo pueden equivocarse todo lo que ustedes quieran, pero en el examen va a ser todo perfecto. Entonces vamos al solucionario. En el primer caso, para aquellos que dijeron escrita, les aclaro. Cuando es escrita, jóvenes, hay que utilizar letras, grafemas, para representar a un sonido. Y acá este es un símbolo matemático, ¿no? Acá nada tiene que ver las letras, no hay letra, no hay una comunicación de tipo verbal. Pero ¿se entiende, profesor, esa comunicación? Claro, sí se entiende. Es una comunicación humana, es no verbal y es visual. ¿Sí? Acá quiero que ustedes tengan mucho cuidado. Es visual, pero no es visuográfica, porque acuérdense que visuográfica es cuando hay escritura. En cambio, aquí decimos que es visual porque yo observo esto, pero, pero es no verbal, ¿no? Es no verbal porque no hay lengua. Es humana, no verbal, visual. Mientras que en la segunda también diremos que es humana, pero acá sí es verbal. Acá es verbal. Es humana, es verbal y es escrita. Aquí sí. ¿Por qué, profesora? Porque yo veo acá letras.
Acá veo grafemas. Entonces no hay que confundir la parte que se observa, ¿no? Que es visual. En cambio, esta es escrita o visográfica. El sistema braille, que también es una forma de comunicarse para las personas invidentes, sería humana. Claro que sí. Es una comunicación humana, pero no verbal. Verbal. Además, se dice que es táctil. ¿Por qué? Porque aquí conocemos o aquí vamos a, ¿no? Ustedes habrán visto, yo tuve hace muchos años una alumna sumamente inteligente, una jovencita en clases de un verano, me parece, ¿no? Invidente, pero qué bien captaba toda la información, estaba ahí con su sistema braille. Es increíble, en verdad, ¿no? Esa habilidad que tenía y todas las clases, puntualito, participaba y qué gusto que no haya ningún tipo de barreras, ¿no? Eso dice muy bien acerca de la perseverancia, pese a alguna dificultad, seguir adelante. Entonces, basado en el tacto, podía captar toda la información, ¿no? Entonces es no verbal táctil. Acá me faltó la tilde, ya está. Una entrevista laboral. Bueno, acá sí, pues tiene que ver oralidad, ¿no? Entonces es una comunicación humana, es una comunicación de tipo verbal y es oral o auditivo oral, ¿cierto? El memorándum. Por ahí de repente tuvimos tardanza los profesores. 3 tardanzas, un memorando, una llamada de atención por escrito. Entonces es una comunicación humana, verbal, y yo la puedo llamar también visuográfica, ¿no? Como para poner en práctica lo que estamos señalando, verbal, visuográfica o simplemente escrita, escrita. ¿Ya? Entonces ustedes, sí, el 99.9% respondió bien. Felicitaciones, jóvenes. Solamente que en la primera estuvo la duda, ¿no? Ahora creo que ya se aclaró. Entonces vamos a premiar, pues, a ver cómo vamos a premiarlos. Vamos a poner, yo antes sabía. ¿Dónde están los emojis? ¿Dónde están? ¿Ve? Uy, ahí está. Alguien levantó la manito. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profesora, buenos días. Hola, dime. Sobre la pregunta de la alternativa A, Sí, cuando el código sean los números, ¿no tiene nada que ver con el lenguaje? no tiene nada que ver porque cuando hablamos de lengua, tiene que ver grafema, tiene que ver letra que represente a un sonido. Por eso se llama lingüístico. Entonces, como aquí tenemos símbolos que no está representando una lengua, a eso vamos a llamarla pues no verbal, ¿no? Y se entiende, hay toda una comunicación, pero no hay lengua. ¿Por qué no hay signo lingüístico? Así creo que se va a entender mejor. Un signo lingüístico está compuesto por dos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? El significado y el significante. El significante es la secuencia de letras, pero acá no aparece, por eso es no verbal. Ujú. Ya, gracias, profesora. A ti, hija, a ti las gracias. Muy bien, entonces creo que no tenemos más. Si hay preguntas, con toda confianza, por favor, entonces continuamos. Vamos ahora, ya más o menos nos ubicamos en lo que corresponde a cómo se clasifica, y aquí está más detallado todavía, ¿no? Está con imágenes. A ver, auditiva. Yo suelo recordar mucho los ejemplos de la vida real y es mejor que sea así para que ustedes también no se olviden, ¿no?
Nos cuesta despertar temprano, levantarnos temprano. Por ejemplo, hoy me desperté a las 3 de la mañana, ¿no? Ya no podía conciliar el sueño. Dije, a ver, un ratito, quizá me pase de la hora, y había programado hasta las 6:30. Estaba despierta igual, pero mi despertador 6:30. Había un sonido, ya ese alarma para despertarme a las 6:30. Ahí es una comunicación de tipo no verbal, ¿no es cierto? Ay, creo que hay un audio por ahí. ¿Alguien tiene activado para que no haya cruce? Desactiven. Bien, entonces lo que les estoy comentando acerca de la comunicación humana no verbal, ¿no? Esa alarma, ese sonido del despertador o el silbato. Por ejemplo, cuando el policía, ahí está, la imagen nos ayuda muchísimo, hace uso del silbato, hay un sonido, por lo tanto, lo clasificamos como humana no verbal auditiva o también se llama acústica. Ese es el otro término. Los gestos, cuando uno está enojado, cuando fruncimos el ceño, por ejemplo, hay gestos, ¿no? Hay movimientos corporales. Por lo tanto, es una comunicación, hay transmisión de información, pero es de tipo no verbal. ¿Por qué? Gestos, sonidos, gestos que no implica nada con lo lingüístico. Visual, las señales de tránsito, ¿no? Gire a la derecha, gire a la izquierda, etcétera. Hay comunicación, hay mensaje, pero no hace uso de la lengua. Por lo tanto, es no verbal y se llama visual. Táctil, lo que les decía, ¿no? El sistema braille es un ejemplo, o un apretón de manos, ¿no? Cuando es nuestro cumpleaños o cuando nos van a felicitar por algo, por ahí de repente una palmadita en el hombro. ¿Se puede captar la información? Claro que sí. Eso es táctil. Y una información, una comunicación basada en las feromonas, ¿no? Por ahí han escuchado cuando dice, oye, Juanito y Pepita tienen una química, se atraen a la perfección, hay algo. Entonces por ahí se le da una explicación que es una comunicación química, tiene que ver con la secreción de ciertas hormonas, ¿no? Muy bien. Ahora, en la comunicación de tipo no humana, ahí también tenemos toda una clasificación. La acústica, cuando hay, por ejemplo, aullidos, ¿no? Cuando hay, yo soy de la zona andina, ¿no? Les voy a ir comentando algunas formas de comunicación que existen y que son culturales. Yo soy de Ancash. Entonces yo recuerdo en mi pueblo ¿hasta qué año? Ya no les digo el año ya porque ya me olvidé. El caso es que vivía allá con mis padres, es una comunidad monolingüe, quechohablante, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo podíamos determinar que alguien iba a fallecer? ¿O cómo podíamos nosotros determinar que iba a haber un temblor, que se venía una lluvia torrencial? Los animales eran nuestros mensajeros. Por eso les digo cultural, ¿no? Es cultural. Por ejemplo, si alguien estaba grave, grave y el búho estaba posado sobre la casa de esa persona que estaba delicada de salud, ya iba a fallecer. Iba a fallecer y se daba eso, ¿no? Así nosotros, o empezaban a aullar los perritos. Creo que eso también se ha trasladado acá a la zona costeña. Habrá un temblor, decíamos. Y efectivamente se daba, ¿no? Entonces, los sonidos también en los animales es una forma para comunicarse. O aquellos lamidos, picoteos,
o el cambio de color en los plumajes, el cambio de pigmentación, la secreción de sustancias, ¿no? Acá está la orina del perrito. ¿Qué más? El zorro, el zorrino, también segrega una sustancia que es tan fuerte en cuanto al olor y se dice, oh, por acá pasó el zorrino. Entonces hay una comunicación subclasificada dentro de este grupo general que es no humana, encontramos todo ello. Ahora, si a nosotros nos preguntan, sería bien básico, ¿no? Esa pregunta. A ver, la danza de la abeja, ¿humana, no humana? Al ojo diremos que es no humana. El cacareo de la gallina. El cacareo de la gallina, también una comunicación no humana. En fin, bastante elemental. Ahora, esto lo vamos a llevar en práctica de la siguiente manera. A ver, miren. Vamos a ver este ejercicio. Me gustaría que cada ejercicio de aplicación ustedes lo desarrollen como si fuese un simulacro, ¿no? Para que usted pueda ver si mañana fuese un examen de este tema, ¿cómo le iría? Entonces, voy a concederle pues un minuto, ¿puede ser? Para que ustedes a través del chat me respondan. Voy a estar mirando el chat y de esa manera determinemos cómo vamos entendiendo esta clasificación. ¿De acuerdo? A ver, empiecen. Ahí tienen el caso expuesto en el primer ejercicio. ¿Qué clase de comunicación será? Ahí lo tienen. Ya, a ver, va llegando la primera respuesta. Vamos a ver quién es. Ajá, ya, cachimbos. Pero son dos preguntas. Así que vamos, hasta ahí todo bien. Todos están aprobados, aprobados. A ver, están aprobadísimos. Ya, aprobadísimos están. A ver, quiero regalarles un like, pero ¿dónde están mis emojis? Uy, se me han. A ver, ve, ahora ¿dónde los voy a ubicar? Pero sí quiero decirles que les está yendo muy bien, ya. Un corazoncito les enviaré, pues ya, todo bien entonces. Listo. A ver, sigan escribiendo, sigan escribiendo. Ujú, ahí está Alejandra. Dice que es acústica. A ver, a ver, a ver. Tal como hemos escrito, ¿se acuerdan el ejemplo? Humana, no humana. Procuren partir desde lo más general, ¿no? Desde lo más general para que pueda ser específico, ¿no? De lo más general hasta lo específico. Ya, a ver la A, ya está. ¿Mm? Uy, qué rápido, es un grupo muy dinámico, me alegra mucho, jóvenes. Ya, excelente. A ver, 5 segundos más. 5 segundos más y ya está. Listo. A ver, entonces empezamos. Carla y María se encontraron ayer en el estadio. Durante el partido, Carla, emocionada, gritaba, sí se puede. Oh, acá hay producción, acá hay sonido,
Aquí hay uso de la lengua y con eso ya sabemos que es verbal oral. Uy, pero la clave puede ser la B, también tiene. Ah, vamos a la segunda. María cada vez que celebraba un gol tocaba un silbato. Ah, ya, acá cambia la figura, ¿no? Tocaba un silbato, quiere decir que ahí es no verbal auditiva. Entonces, nuestra respuesta contundente, categórica es la alternativa E. Todos lo hicieron así, un 20. Ahora, lo vamos a escribir. Aquí hay espacio, ojalá que nos permita. Hoy es todo acá una estrategia. Ahí está un perrito. Bastaría con decir no humana, ¿no? No humana, pero como hay sonido, acústica. Ajá. Luego, en la segunda, ya mientras escribo quizás se van unos segundos valiosos, así que lo vamos a hacer rápido. En la B es no verbal gestual. Es humana, pero es no verbal y es gestual. Gestual. ¿Listo? Y aquí, en la C, es no verbal, pero táctil. No verbal. Ya está, creo que habíamos mencionado este ejemplo, entonces, verbal táctil. Hoy se me fue. ¿Está? Y los colores del quipu. Los colores se puede observar. Entonces, a esto lo llamaremos, ay, qué complicado escribir en cada uno, se nos va los minutos. No verbal. No verbal de tipo visual, ¿no? Visual. Ahí está. Verbal visual. Bien, muchachos. De esta manera, no, esta es humana, por supuesto. Hay que especificar, ¿no? Es humana. A ver, para que quede bonito, vamos a quitar esta línea. Humana, no verbal, visual. Listo. Esa sería la respuesta. Felicitaciones a todos aquellos que han respondido de esta manera. Como ven, es elemental, es básico. Uy, qué bueno. Ya cada uno lo ha presentado de manera detallada. Gracias, jóvenes, por su participación. Y ahora vámonos a los elementos. Claro que sí, porque al comunicarnos intervienen muchos elementos. Es tan complejo la comunicación en los seres humanos que damos cuenta, en este caso, de que interviene muchos, pero básicamente necesitamos identificar por lo menos a dos participantes, ¿no? Porque si no sería un monólogo. Y la comunicación en su sentido literal, que implica comunicar algo a alguien, pues necesita dos participantes mínimo. Hay alguien que se encarga de elaborar el mensaje. Este alguien que se encarga de elaborar el mensaje, pues es el emisor. El emisor es llamado también, jóvenes, codificador. No se vayan a olvidar. El que elabora el mensaje es el codificador. Emisor o el codificador. ¿Ya? El que elabora el mensaje, aquí hay un punto de partida. A partir de este emisor empieza todo el circuito de la comunicación. Tiene que elaborar un mensaje para poder llegar a un receptor, ¿ya? Para poder llegar a un receptor que este se llama decodificador. El receptor o decodificador. ¿Está bien? Receptor o decodificador. Muy bien. Entonces, él es, en este caso la imagen, esta señorita es
la que va a interpretar toda la información que envía este emisor. Este emisor va a necesitar un código para poder expresar, para poder elaborar, para darle forma a ese mensaje, ¿no? Entonces vamos a comprobar aquí en el aula qué tanto me pueden entender. ¿Ah? Voy a escribir por acá para que lo puedan también tener en la parte verbal escrita. A ver, yo soy de Ancash, les dije, entonces una frase en el quechua ancashino. Ya mai yamaellaco, yachacoscuna, yachacoscuna, yamaillacu. A ver, está bien escrito. Yachacoscuna, imanautas caicaayanqui. Imanautas caicaayanqui. ¿Alguien me podría, a ver, Imanautas caicaayanqui? Listo, ahí va el primer mensaje. ¿Quién me puede responder? ¿Quién ha decodificado esta información en Runasimi? A ver, ¿quién me responde? Un punto. Ingreso directo, va sumando su puntaje. A ver, ¿quién? Yamaillaco Yachacojona, Imanautas Caicaayanqui. ¿Alguien? ¿No? Ni una palabra, ni una frasecita. Ah, mira, ahí está Sebastián. Oh, oh, Maipita Tajcanqui, Sebastián. ¿Mm? Maipita Tajcanqui. Yo creo que por ahí está mi paisano, ¿ah? ¿Quién más? A ver, Rocío, ¿están aprendiendo? ¿Cómo están? Ah, también Rocío creo que es mi paisana. ¿De dónde son? A ver, preséntense, preséntense. De repente por aquí está la comunidad ancashina, ¿no? O de repente ayacuchana, cusqueña. Qué buen, qué buen grupo voy a tener, ¿ah? Pues efectivamente, la primera Yamaillacu, Yachacoscuna, ¿están bien estudiantes? Ancash. Ah, Rocío es ancashina. Ah, falta solamente Sebastián, ¿no? Porque Yachacoscuna, Yachayhuasi, por ahí lo pueden sacar, ¿no? Yachayhuasi, Casa del Saber. Yachayhuasi, Yachacoscuna son los alumnos, pues son los estudiantes. Ah, ya. Ah, ya, perfecto, Sebastián. Interesante. Emanautas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Así que en las dos, Sebastián, qué gusto. Chicos, todos, ¿ah? No, no lo digo porque yo sea profesora de quechua, pero es importante que al menos expresiones básicas ustedes conozcan, porque ha pasado lo siguiente, cuando a mí me llaman de emergencia, me dicen, profesora, quiero un quechua intensivo, que en un mes yo hable a la perfección. Le digo, no pidan cosas imposibles en un mes tan cortito, porque me dice, es que tengo que presentarme a un concurso. Y si yo gano, profesora, eso cambia mi vida, porque requisito quechua básico, me dicen. Ah, ya, le digo. Entonces, hacemos todo un programa. Pero si es que desde ahora ustedes van aprendiendo algo, de repente en ese momento se presenta, a ver, necesitamos un puesto ya preparado, hasta nombramiento, pero que sea con una información básica, de repente del quechua, de la aymara, de la xáninca, ¿no? Dependiendo de la zona donde vayan ustedes, se presenta la oportunidad, chamba es chamba, ¿no? Entonces, un poquito de atención a las lenguas originarias. Así que me han podido entender dos jóvenes, ¿no? Rocío y Sebastián.
¿Por qué? Porque mi mensaje fue elaborado en el código lingüístico quechua, pero los demás también seguramente me hubieran respondido si les decía jóvenes, ¿cómo están? En castellano, porque es el código común. Es necesario que sea un código que domine tanto el hablante como el oyente. ¿De acuerdo? Ese mensaje viaja a través de un canal, que es un soporte físico, que pueden ser las ondas sonoras, que puede ser el internet, etcétera. Ahora que las clases son presenciales, en el local central, muchos de mis colegas ya deben haber llenado su primera pizarra, ¿no? La pizarra acrílica. Esta será pues su canal. Y se lleva a cabo la comunicación siempre en un determinado lugar, en un determinado momento, a una cierta hora, en una cierta época. A eso se le conoce como circunstancia. Y el mensaje, esa información, es acerca de algo, porque siempre hay un tema de conversación. ¿De qué vamos a hablar? Hablemos de política, de salud, de economía. Hablemos de aspectos académicos, científicos. Eso de lo que vamos a hablar es nuestro tema, es lo que se llama el referente. El referente es todo ente de la realidad al que aludimos al momento de comunicarnos, ¿verdad? Por lo tanto, a ver, un ejemplo real de lo que estoy hablando. Ujú. La alumna Rocío Judith Ramírez es de Ancash. Ahí mi referente es Rocío. Rocío estudia en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rocío es mi referente. ¿De quién o de qué voy a hablar? Por lo tanto, queridos jóvenes, va de la mano todos estos elementos, ¿no? El código, el mensaje, el canal, etcétera. Muy bien. Ahora, el ruido. A veces me preguntan, profesora, ¿el ruido es parte de la comunicación? No es parte de la comunicación. A veces hay interferencias, pero lo vamos a llamar simplemente como un agente, un elemento externo, ¿no? No forma parte de este circuito comunicativo. Ahora, es importante que nosotros asociemos estos elementos de la comunicación, lo asociemos con las funciones del lenguaje. Eso es sumamente importante, muchachos. Cuando vean la función expresiva, donde va a estar el emisor, la función apelativa, donde va a estar el receptor. Entonces, ahí se aprecia que cada uno de estos elementos va a guardar una estrecha relación con las funciones del lenguaje. Lo vamos a ver en breves momentos. Ahora hay un segundo ejercicio, ¿ya? Este ejercicio número 2 ya sería tu segundo simulacro, ¿no? A ver, ustedes intenten, por favor, responder. Les concedo un minutito. Mientras tanto, un vasito con agua. Voy a, voy a servirme porque ya la garganta es que mucho tiempo que no dicto. Así que, a ver, un minutito, por favor.
Bien, muchachos, ya vamos a empezar. Entonces, las respuestas ya deben estar por el chat. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar a revisar. Listo. A ver, ¿dónde está? Por acá, sus respuestas. Ahí está. Excelente. A ver, veamos por acá. Primero, ¿qué dice? Eran cerca de las 6 de la tarde cuando Inés llamó a su hermana Luisa y le consultó qué deseaba cenar. Sin embargo, Luisa se encontraba en un concierto de rock y no pudo escuchar la pregunta. ¿Qué podemos afirmar? Ustedes han marcado su respuesta. A ver, ¿cuál es? ¿Qué cosa se puede afirmar ahí? ¿Hubo un acto comunicativo exitoso? No. ¿Predominó la comunicación no verbal? El ruido impidió la descodificación, ¿no? Entonces tenemos ahí la respuesta que es la C. Luego, a ver, le vamos a poner un colorcito distinto. Ahí está. Listo. Ahora, vamos a ver falsos, verdaderos con respecto al acto comunicativo. La descodificación, que implica interpretar el mensaje, ¿quién realiza? Eso definitivamente es el receptor, porque el emisor es el que codifica. Por lo tanto, este primero es falso, falso. Muy bien, listo. Luego, ¿solamente las ondas sonoras funcionan como canal? Bueno, eso sería cuando la comunicación únicamente es de tipo verbal, pero a veces verbal oral. A veces necesitamos de mecanismos diferentes, como en este caso el Internet, que sería un canal. Aquí, ay, perdón, lapsus, acá es falso. ¿Es necesario que emisor y receptor conozcan el mismo código? Eso es cierto, porque si no, no se puede interpretar lo que hemos visto en el ejemplo, ¿no? Yo les escribí por el chat preguntándoles cómo están y solo 2 jóvenes me pudieron responder. Entonces sí es necesario, así que es verdadero. El elemento de la realidad evocado en el mensaje es el referente. Claro, el mensaje gira en torno a un tema. Ese tema es lo que llamamos el referente. Por lo tanto, esto es verdadero. Hasta ahí creo que van todos bien. Este proceso solo está presente, la comunicación solo en los seres humanos, eso es completamente falso, ¿no? Completamente falso. Por lo tanto, diremos por acá, también en otros, ¿no? En otras especies, otros seres también se comunican. ¿Listo? Ahí cómo les ha ido. Espero que bien. Ahora quiero hablarles sobre la diferencia de estos 3 conceptos. Y vamos a empezar por algo básico, elemental. A ver, ¿cuántos de ustedes son bilingües? Rocío, de hecho, es bilingüe, ¿no? Ella es de Ancash. A ver, Rocío, ¿qué tal si me escribes o puedes activar tu micro inclusive para que me cuentes? ¿A los cuántos años aprendiste el castellano, Rocío? ¿O de repente primero aprendiste el castellano y después el quechua? Ese ejemplo va a ser importante para entender lo que es el concepto de lenguaje. A ver, Rocío. O de repente podemos con otro participante, ¿no? A los 5. ¿Aprendió el castellano? ¿El castellano, Rocío, o el quechua? Yo les comparto el castellano. Ah, mira, qué interesante, Rocío. Mira, tenemos una historia similar. Yo aprendí el castellano
mucho más grandecita, ¿no? De repente a los 10 años, 11 años. Y eso, ¿por qué les hago mención? Porque nosotros para poder aprender una lengua necesitamos tener una capacidad, necesitamos tener una facultad. Sin esa facultad, sin esa capacidad, nosotros no podríamos realmente incorporar sistemas lingüísticos. Para que ustedes, estoy segura que la mayoría de ustedes conoce el código lingüístico que es el inglés, seguramente desde el colegio o en un instituto lo han estudiado, lo han aprendido. Entonces, cuando ustedes han sido estudiantes del inglés o de cualquier otra lengua extranjera, ha sido posible que incorporen a veces ya a una cierta edad, quizá ya grandecitos, también el inglés, yo tuve una experiencia cuando ya estaba en la universidad, ¿no? Pero lo hemos podido aprender también por factores. El principal es que estamos dotados de una capacidad, de una facultad que es inherente a los seres humanos. Ningún otro ser, ni la mascota, ni el gatito, perrito, lorito, nadie podría incorporar sistemas lingüísticos como nosotros lo podemos hacer si no fuese que tenemos esta capacidad que es el lenguaje. Entonces, primer punto, para yo aprender, para yo poder incorporar sistemas lingüísticos, ya sea inglés, castellano, quechua, aymara, necesito el lenguaje. El lenguaje, todos los seres humanos nacemos, poseemos esa capacidad, nacemos con esa capacidad. Es por ello que se le caracteriza como innato. Es universal, ya que todos los seres humanos cuentan con esta capacidad. Además, el lenguaje no se aprende. No hay una academia, no hay un instituto donde nos enseñen esta capacidad, porque es inherente. Es limitante, a ver, esas características hay que tomarlas en cuenta. Es limitante por la sencilla razón de que todo sistema lingüístico depende del lenguaje. El lenguaje es el elemento principal, central. Es el que brinda los parámetros para cada lengua. Entonces, primero, el lenguaje tiene que existir. Si no, no puedo convertirme en bilingüe. Si Rocío no hubiese contado con esa capacidad, no hubiera aprendido el castellano a los 5 años. Elba, o sea, su profesora, a los 10, 11 años no hubiera aprendido el castellano si no hubiera sido por esta capacidad. Entonces va en ese orden. El lenguaje es una capacidad, facultad inherente al ser humano, mientras que la lengua es un sistema de signos. ¿Por qué se le llama sistema? Porque un sistema tiene reglas y todas las lenguas tienen reglas. Son reglas, por ejemplo, para combinar sonidos. Hay reglas fonológicas. Hay reglas para combinar palabras, para formar frases. Yo digo los alumnos del centro preuniversitario. El artículo tiene que ir antes del nombre obligatoriamente. No puede ir después. Es imposible. El artículo se tiene que anteponer al sustantivo. Es una regla sintáctica. La lengua es psíquica porque todo el sistema de regla está en la mente, cerebro del hablante. Y la lengua es social. Todos ustedes y yo, como miembros, como partes de una comunidad, ¿verdad? Lingüística, tenemos el mismo código, pero no hablamos de la misma manera. Es social porque lo poseen los seres humanos y luego vamos a ver la diferencia con el habla, ¿no? El habla que es individual. La última característica de la lengua es producto histórico. ¿Por qué se le llama así? ¿A qué corresponde? ¿Cómo se entiende? Es que las lenguas van cambiando, jóvenes. Las lenguas evolucionan.
Por eso el latín dio origen, por ejemplo, al castellano. Es la lengua madre, dio origen al francés, al portugués. Entonces, una lengua evoluciona y genera o produce o se convierte en la lengua madre de otros sistemas. Por eso es producto histórico. Mientras que el lenguaje no cambia, a menos que la especie humana evolucione, ¿no? Ahora, en comparación, la lengua con el habla. Ustedes en este momento me están escuchando. No estoy escribiendo nada, solamente estoy produciendo, articulando, estoy haciendo uso de mi aparato fonador y con eso yo puedo producir consonantes vocales y me escuchan. El habla es el uso de ese conjunto de reglas. En otras palabras, el habla es el uso de la lengua. El habla es psicofísica. El habla es concreta. Y no hablamos de la misma manera. Todos tenemos un sello particular, una forma particular de comunicarnos, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a decir que es individual, es momentánea, es pasajera, ¿verdad? Porque dejamos nosotros de expresar un sonido y ya no queda evidencia. En cambio, en la lengua sí se puede apreciar esa, por ejemplo, la evolución. El castellano del siglo XVIII, del siglo XX, diferente del siglo XXI, sí se ve el cambio que se produce en la lengua, más no en el habla, ¿verdad? Ahora, bueno, fuera que todos nos expresemos de la misma manera, pero eso no pasa. Nosotros a ver si podría utilizar este término, un dialecto, ¿no? El castellano es una sola lengua, pero tiene muchos dialectos. Por ejemplo, los amigos venezolanos se expresan diferente. Los amigos argentinos, chilenos, mexicanos. Ahora, eso es mencionando distintos países, ¿no? Pero solamente el castellano de Perú, si comparamos el castellano de Cusco y el castellano de Lima y el castellano de Loreto, son diferentes. Ahí es donde hablamos de variación. La lengua presenta variaciones. A esa variedad, por una cuestión geográfica, ¿no? Loreto, Cusco, Lima, surgen los cambios. También por una cuestión social, por una cuestión social. Por ejemplo, los jóvenes se expresan de una manera distinta a las personas adultas, de una forma distinta a los adolescentes, ¿no? A ver, un joven de 25 se expresa diferente de un joven de 13 años, ¿no? O de repente un caballero de 50, 60 años diferente de un joven de 20. La parte social, donde interviene la edad, donde interviene el género, porque las mujeres también tenemos un léxico diferente de los caballeros. Entonces, esos factores, o también la parte educativa, ¿no? Las personas con mayor grado de instrucción y otras con menor grado de instrucción hacen la diferencia inclusive en su léxico. De esta manera, entonces, podemos señalar que esas variedades obedecen a factores sociales o geográficos y se evidencia en los niveles fonético, ahí vemos sonido. Por ejemplo, hay personas que dicen así, oye, te crees una mosca, ¿no? Mosca. Y otros dicen, hay una mosca sobre tu plato. Mosca, mosca. Y otro dice, mosca. Entonces, vemos que se ha cambiado solamente un sonido, se ha cambiado solamente un sonido, pero el significado sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora, cuando es morfológico, ahí tiene que ver
un significado, porque morfema tiene que ver con la unidad mínima significativa, ¿cierto? Entonces podemos decir acá, en una expresión como por ejemplo, espérame un momentito, ya te voy a atender. Y otro dice, espérame un momentico. Lo que está generando es ese morfológico, ¿no? Ese morfema it, ic, que puede decirse que es diferente de acuerdo a la zona. Un momentito, un momentico son distintas expresiones morfológicas y es una evidencia de una variación. En el semántico, mientras que algunos al niño le dicen pibe en Argentina, si no me equivoco, acá le dicen chibolo, otros le dicen en Piura churre, otros en la Amazonía guambrillo. Es un cambio, ¿no? De tipo léxico. Y en cuanto al semántico, eso es el cambio a nivel de significado, ¿no? Mientras que uno dice, por ejemplo, a ver, es un caso real de lo que les voy a citar. A mí en cierta época, ¿no? Me dieron la oportunidad de interactuar mucho con jóvenes de la Amazonía. O sea, fueron mis compañeros de clase en realidad. Entonces yo, de adolescente, de así, de palomilla, pues les decía, oye, déjense de vaina. Y esa expresión tenía una connotación totalmente peyorativa para el grupo donde yo me encontraba, ¿no? Era un grupo chayahuita. Entonces me dijeron, tú te estás expresando de esa manera y no te imaginas la ofensa que estás generando. Y yo lo había visto, pero así en un sentido como, no fastidien nada más, ¿no? Pero miren cómo el significado, mientras que para mí era así simplemente decir, no, no molesten, no fastidien, déjense de vaina, para ellos era recontra ofensivo. Ese es un cambio semántico. Y el otro que les mencioné, léxico, cuando les mencionaba con respecto a la palabra niño, pibe, chibolo, guambrillo, churre, y el cambio sintáctico, por ejemplo, cuando hace referencia a las variaciones en el orden. El quechua es una lengua donde el sujeto va primero, después va el objeto y el verbo al final. ¿Qué pasa en el castellano? El castellano es lo contrario. El verbo va primero, después va el objeto. Entonces, cuando nosotros decimos eh, yo pan como, esa expresión le va a sonar raro de repente, forzado, diferente para alguien, yo pan como, ¿cómo es eso? Se debe decir yo como pan. Ah, lo que pasa es que una persona cuando recién aprende el castellano, ¿no? Es quechua hablante y recién aprende el castellano, va a tomar esa estructura de su lengua materna, que es primero el sujeto, luego el objeto y el verbo al final. Entonces, eso es un cambio en el castellano de tipo andino, se va a dar yo pan como, en lugar de decir yo como pan, es un cambio sintáctico, nada más, y lo entendemos a la perfección. O cuando decimos de mi hermano su casa, ¿por qué no aparece la expresión simplemente la casa de mi hermano? Y tenemos que decir todavía de mi hermano su casa. Ah, se marca ese doble posesivo en el castellano andino, por ejemplo, porque esto es una interferencia, se podría decir, de la lengua materna del hablante. El quechua presenta doble posesivo. Entonces, esos rasgos también aparecen en el castellano. Entonces, el castellano, que vendría a ser una evidencia de ese dialecto andino, costeño, amazónico, muestra estos rasgos. Pero imagínense ustedes como alumnos y tienen profesores. A ver, su profesor de álgebra utiliza el dialecto amazónico, de lenguaje el dialecto andino y su profesor de verbal el castellano costeño. Y uno dice, uy, ¿y ahora qué expresión, cuál va a ser el denominador común? Ninguno,
porque el costeño no es estándar, el amazónico no es estándar, el andino no es estándar. ¿Y cómo hacemos para que sea estándar? Hay que ceñirnos a la normativa. ¿Quién nos dará esa normativa? La Real Academia. Por lo tanto, cuando a ustedes le pregunten, marque la alternativa donde el enunciado está expresado en dialecto estándar y les dice, por ejemplo, le vi a la María con el Pedro. ¿Será estándar? Descartado inmediatamente. Porque la normativa, ¿qué te dice? No debe ir el artículo con el nombre propio. Y ahí le vi al Pedro. No, Pedro es masculino, debe ser lo vi. Ahí hay un leísmo. Entonces, las reglas de la gramática normativa, cuando lo ponemos en práctica, cuando estandarizamos, cuando es el denominador común al que todos aspiramos, ¿verdad? Porque todos queremos expresarnos en un dialecto estándar, dado que esto es usado en contextos académicos, contextos formales, es que podemos nosotros rápidamente descartar en una pregunta la que va a ser estándar o no estándar. Yo pienso de que ustedes ingresarán pronto a San Marcos. Esa expresión, por ejemplo, no es estándar. ¿Y cómo me doy cuenta que no es estándar? Porque está empleando el dequeísmo, ¿no? Yo pienso de que, no, debe ser yo pienso que. Al usar esa preposición de manera incorrecta, permite señalar entonces que no está cumpliendo la normativa. Bien, jóvenes, listo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cuándo una lengua se convierte en oficial. Una lengua se oficializa cuando el Estado lo respalda a través de algún documento. En este caso, la Constitución Política del Perú establece, le da el rango de idioma al castellano, al aymara, a las demás lenguas originarias, como el ashanin, el shipibo, el quechua. ¿Y eso por qué? Por una cuestión extralingüística, porque va a ser una lengua usada en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Cualquier lengua natural se podría convertir en idioma siempre y cuando el Estado lo oficialice. Entonces, cuando dice es un sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos, se refiere el ámbito académico, educativo, el ámbito laboral, ¿no? Porque es la lengua general la que se va a utilizar en esos espacios. Bien, entonces, ¿cuántos idiomas hay? Muchísimos idiomas, muchísimos. No solamente pensemos en castellano, ¿no? Ni quechua, ni aymara, hay muchísimos más. Bien, jovencitos, y acá hay una práctica para ustedes. A ver, otra vez, con la misma dinámica, ese sería su tercer simulacro, ¿no? Vamos, en cada clase vamos a desarrollar 4 ejercicios de aplicación. Quiero que ustedes, después de escuchar la exposición, inmediatamente pongan en práctica. Y si yo noto que hay dudas, obviamente vamos a ir aclarando. Así que en la pregunta número 1, quiero que identifiquen a qué concepto corresponde esa definición. Y en la 2, identifiquen cuál está expresado en dialecto estándar. Y la que no es, cómo debería ser para que sea estándar, ¿no? A ver, tienen otra vez un minutito. Un minutito. A ver, respondan ustedes por el chat.
A ver, quiero mirar el chat. ¿Quiénes ya respondieron? ¿Quiénes? Ah, ya está llegando la respuesta. Qué bien, ya está llegando. Vamos a ver quién tiene la razón. Bien, entonces respondemos la primera pregunta. La primera es la variedad lingüística empleada por personas que pertenecen a un mismo grupo social. Eso se conoce como el sociolecto. De repente por ahí alguien ha escuchado la palabra idiolecto también, ¿no? Es otro término que se emplea mucho en la sociolingüística. O interlecto. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Cuando hablamos de sociolecto, como bien lo ha definido el concepto, son personas que pertenecen a un mismo grupo. Por ejemplo, jóvenes de una misma condición académica, jóvenes de la misma edad, a ver, todos que sean muchachos estudiantes a nivel universitario, van a tener un léxico distinto de las personas que son ágrafas, de las personas analfabetas. Entonces, las personas que pertenecen a una clase social bien determinada, bien definida, van a tener una particularidad en su expresión que los hace común entre ese grupo para poder identificarlos. Es el sociolecto. Pero cuando hablamos de idiolecto, nos estamos refiriendo a la particularidad de cada individuo. Cada persona tiene una expresión muy peculiar. Interlecto es otra cosa. El idiolecto toma en cuenta a un solo individuo, mientras que el sociolecto toma en cuenta a todo el grupo que pertenece a esa clase, y el interlecto es cuando, por ejemplo, sigo con el quechua, les dije que como profesora del quechua iba a hacer mucha mención porque me permite hablar de algo que efectivamente conozco, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos el castellano y en ese proceso de aprendizaje hay interferencias de la lengua materna. En mi caso era bien peculiar, ¿no? Yo empezaba una oración en castellano, combinaba el quechua, terminaba en castellano, o al inversa, empezaba en quechua y luego en castellano. Y los profesores como que sufrían bastante para poder entender mi expresión y a veces hasta para poder calificarme, ¿no? Para poder calificarme porque decía, uy, no, esta expresión es sumamente compleja, decían, ya, cero en redacción, cero en lenguaje, estoy exagerando, no era cero, pero no tenía las notas óptimas porque tenía, en todo caso, una interferencia de mi lengua materna. Así que el interlecto es eso, la interferencia que se presenta dentro de ese proceso de aprendizaje de una lengua a otra, ¿no? De repente del castellano al inglés, están en ese proceso de aprendizaje a a esas interferencias que va a ser muy notorias en una primera etapa de aprendizaje, es lo que se va a llamar el interlecto. Pero bueno, no nos preguntan nada con respecto al interlecto, sino al sociolecto, así que vamos a revisar ahora sí. Aquí la respuesta fue la D, ¿no? Y ahora con respecto a esto, su prima del Juan lo vio, ¿cómo es eso? Su prima del Juan lo visitó, no, la prima, ¿no? Ajá, entonces el primer caso no puede ser estándar. Tu tío le vio llegar muy tarde a Elizabeth. No, tu tío la vio porque Elizabeth es femenino. Ojalá que haya, no, ojalá que haya, ¿no? Haya del verbo haber. Entrégales estos libros. Ajá, acá sí hay una concordancia, ¿no? Porque es alumnos, está en plural. Entrégale estos libros a quienes.
Ah, entonces alumnos es el objeto indirecto, guarda relación con les, por lo que la respuesta correcta sería la D. Estaba convencido de algo. Acá la E no puede ser respuesta porque hay un queísmo. Esto, cuando hay uso incorrecto de la conjunción que, se le denomina queísmo. Por eso no puede ser respuesta. ¿Ok? Mi clave correcta, como ustedes lo han señalado. A ver, voy a corroborar por el chat. Ujú, eso. Muy bien. La respuesta es la D. La D. Y no la E, porque en la E hay un queísmo. ¿Cierto? A ver, entonces, ahora sí. Vamos por acá. Funciones del lenguaje. Eh, referencial o representativa. Ya, acá vamos, antes de hacer esta explicación, primero quiero ver si hay alguna consulta por el chat. ¿Me podrían decir, por favor, si hay alguna duda hasta el momento, alguna consulta? ¿Todo claro? Ya, ok, todo claro. Entonces, sí, allá podría, Profesora, sí. en la pregunta 2, la alternativa es ¿por qué era queísmo? No, no Ah, me quedó ya. claro. Cuando hay uso incorrecto de la conjunción, esta es la conjunción que, la vamos a ver, un color verde le voy a poner, intenso. Cuando hay un uso incorrecto de la conjunción, se denomina queísmo. Igual, cuando hay un uso incorrecto de la preposición, por ejemplo, yo creo de que, yo creo de que habrá crisis alimentaria. Esta, por ejemplo, se llama dequeísmo. Es un uso incorrecto, es un uso incorrecto de la preposición. Entonces, estas expresiones, si nos piden calificar de estándar, ¿es o no es? Diremos no es estándar. Porque acá, ¿qué me falta? Debió ser, estaba convencido de algo. Como faltó la de y está solamente la conjunción que, por lo tanto se llama queísmo. Y acá, la inversa. Yo creo de que debió ser yo creo que habrá. No debió estar la preposición. Es un uso incorrecto. Se le llama dequeísmo. ¿Sí? ¿Está claro, hija? Profesora, entonces sería, ¿estaba convencido de que volvería el miércoles? Claro, estaba convencido de algo, porque convencido es un adjetivo. ¿Cómo te das cuenta? Porque la pregunta es, ¿de qué está convencido? No se dice qué está convencido. Está convencido de algo, de, de que volvería, estaba convencido de que volvería el miércoles. La forma estándar necesita todavía que haya la preposición porque esto se llama complemento de adjetivo. Es Mm, como que yo diga, estoy orgullosa, ¿pero de qué? Estoy orgullosa de que mis alumnos sean estudiosos. Pero si yo digo, estoy orgullosa que sean estudiosos, está mal. A eso se refiere. ya, profesora, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, por acá les estaba comentando si había alguna duda, todo claro, ok, todo claro. Ahora sí, vamos a este punto medular. Funciones del lenguaje. En las funciones
tenemos que hacer referencia a los elementos de la comunicación. Es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta cada función con qué elemento se asocia, con qué elemento se relaciona. Pero va a ser muy sencillo cuando ustedes identifiquen el concepto de cada función. La función principal del lenguaje es la comunicación, de hecho. Y cuando nosotros nos comunicamos tenemos diferentes propósitos. Si mi propósito es informar de manera objetiva sobre un tema, esa se llama representativa. Informar objetivamente sobre un tema. Ese tema del que voy a decir algo, pues es mi referente. Ahí va lo que vamos a asociar. La función referencial, representativa. También se llama denotativa. ¿Ya? Denotativa. ¿Por qué se caracteriza? Porque se transmite una información con objetividad y destaca el referente. ¿Ok? Destaca el referente. El escritor piurano presentó su libro. ¿De quién hablo? Ahí está mi referente. Ahí está. Este es mi referente. El lunes llegaron los turistas al Cusco. ¿De quién hablo? De los turistas. Ese es mi referente. La empresa Apple, mi referente. Y la información que yo presento acerca de ese referente tiene que ser objetivo. Objetivo, altamente objetivo. ¿De acuerdo? ¿Y esto con qué lo contrasto? Con la función expresiva. Con la función expresiva o emotiva, donde expresamos nuestra opinión, ¿no? Valga la redundancia. Expresiva, expresa. Es que son términos equivalentes, ¿no? Expresiva o emotiva. Se manifiesta la opinión, el sentimiento, la valoración del emisor, del hablante. Entonces yo puedo decir, estoy feliz, estoy muy contenta por el inicio de las clases fabulosas en el Centro Pre de San Marcos. Hay términos altamente subjetivos. Por ejemplo, ese muy es un intensificador que estoy utilizando para darle mayor emotividad, ¿no? Estoy muy feliz. O de repente, las clases fabulosas. O sea, ¿cuál es el criterio para determinar que esa clase es fabulosa o no? Eso es altamente subjetivo. Me pareció excelente tu propuesta, ¿no? Excelente. Eso es una opinión. Esos son los términos que le dan cierta particularidad para decir que es altamente o tiene un cierto grado de subjetividad, ¿no? Grandes logros. Yo creo, me parece, bueno, son expresiones del emisor, ¿no? Ahí se ve la opinión, la subjetividad. Entonces contrastamos representativa, información objetiva. Expresiva, información subjetiva. Bueno, ahora vamos a ver. Ya, quisiera que ustedes, esa va a ser una forma de afianzar mejor esto, que me presenten un ejemplo de objetiva, una información objetiva, o sea, de una función representativa y otra de la expresiva. A ver, una oración cualquiera, ¿ya?
Y al ver ello, yo me voy a dar cuenta si realmente está quedando clara la información. A ver, voy a estar mirando por el chat. Escriban su ejemplo. Enseñó una colección de... Excelente. Jaime se fue a ICA. Excelente. Presentar un proyecto. Ajá, eso es representativa. Ujú. El Corán es el libro. Excelente. Muy bien. Ahora una información que sea subjetiva. A ver, información subjetiva. Ajá, mi madre está feliz. Ahí le podemos dar algo más de subjetividad, ¿no? Está sumamente feliz. ¿Ya? ¿Hay una manito alzada? Sí. Profesora, en la función emotiva también pueden ser preguntas. No, 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 no. A ver, la película está muy aburrida. Ok, ya, perfecto. He leído sus ejemplos y vamos a ir con las preguntas. ¿Qué pasa con las preguntas? Una pregunta va dirigida siempre hacia un receptor. Por lo tanto, no destaca ni el referente ni un emisor. Así que, por ese lado, vamos a ir ahora con las apelativas. La apelativa o conativa, esa sí se relaciona con las preguntas, porque ¿cuál es el propósito de la apelativa? Nos vamos a dirigir al receptor para que el receptor haga algo, diga algo, se comporte de una determinada manera, ¿no? Entonces la apelativa sí, a través de orden, mandato, ruego, súplica, se dirige, la palabra clave aquí es al receptor. Por ello, cuando decimos, ¿a qué carrera postulas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuáles son tus cursos favoritos? Preguntas directas como también indirectas. Una pregunta indirecta es la que no tiene signo de interrogación, por ejemplo. Esa es apelativa o conativa. O también, jóvenes, escriban por el chat su respuesta. Una orden es apelativa. ¿Ok? La poética o estética, pues aquí surge lo que muchos de nosotros no tenemos la facilidad, ¿no? De emplear recursos literarios, estilísticos, para embellecer el mensaje, para que ese mensaje sea grato, agradable, donde haya rima, musicalidad. Entonces, en la poética o estética, que acá hay a la perfección, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de Becker, muy bien, súper conocido, pero también podemos utilizar algunos refranes, algunos dichos populares, porque hay cierta musicalidad, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Tenemos esta expresión donde se va a manifestar la estética o la poética. ¿Qué más tenemos? Aquí en la estética, aquí hay un error, ¿eh? No es el emisor, acá debe ser el mensaje, ¿ya? El mensaje. Estética o poética destaca el mensaje, no es el emisor. Ojo,
El mensaje, ¿por qué? Porque el propósito es embellecer esa información que presentamos. ¿Ok? Listo. Y acá tenemos la fática o de contacto. La fática o de contacto donde destaca el canal. Queremos verificar cómo está el canal. Por ejemplo, cuando hemos asistido de repente a alguna conferencia, una ceremonia, la persona que dirige, la que va a dar inicio de repente, el maestro de ceremonias, ¿no? Básicamente, va a dar inicio a ese evento académico o religioso. Dice, probando micro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aló, aló, ¿me escucha? Sí, aló. Ya. Esa expresión, por ejemplo, es para verificar cómo está el circuito de la comunicación. ¿Cómo está el canal? ¿Me escucha? ¿Aló? O para iniciar la comunicación, ¿no? Buenos días, hola, profesora, inicio de la comunicación. O para prolongar la comunicación. Ajá, ah, ya, oh, ya, sí. Esas expresiones son utilizadas para la fática, que también tiene que ver con el inicio, para prolongar la comunicación o para finalizar la comunicación. Chao, adiós, hasta luego, hasta pronto. Es fática. La metaverbal o metalingüística se emplea para hablar de la misma lengua. Quiere decir que dentro de la comunicación tengo que hacer referencia a algún aspecto gramatical. Por ejemplo, que les pueda decir, los verbos copulativos, ser, estar, parecer, presentan complemento atributo, obligatoriamente. El fonema A es baja, el fonema vocálico A es baja, central y abierta. Entonces, dentro de lo que es la parte lingüística gramatical, estoy haciendo énfasis, ¿no? A una definición, una caracterización de la misma lengua o de algún componente de la lengua. Así que todo lo que es metalingüística o metaverbal nos tiene que informar algo gramatical, algo lingüístico de una lengua. Por eso se dice que se usa la lengua para hablar de la lengua. ¿Listo? A ver, ¿hasta acá tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A ver, voy a mirar el chat. Si está todo claro, me escriben todo claro. Hay una manito alzada. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, hija, pregunta. ¿No? ¿No hay pregunta? Ya, bueno. Disculpe, profesora, ¿usted me podría pasar la hoja anterior para tomarle captura, por favor? Claro. Ay, perdónenme, ya me habían dicho algo para pasarlo y no lo pasé. Lo siento, no sé dónde fue. A ver, Muchas gracias, profesora. ahí, ya, correcto. Este ejercicio número 4 es sumamente interesante porque nos permite poner en práctica lo que ya hemos expresado. Aprovecho para hacer la publicidad. La publicidad es la siguiente. Más que publicidad, es una invitación cordial para que participen en consultas académicas, ¿no? En la plana de lenguaje tenemos los días lunes y los días viernes por la mañana, y en la tarde tenemos martes, miércoles y jueves, si no me equivoco. Van a encontrar colegas con muchas ganas de orientarlos, de absolver cualquier consulta, por eso su nombre, consulta académica y en vivo, no se lo pierda esa oportunidad. Por la mañana están en clase, pero por la tarde pueden, cualquier duda que tengan, sí, es una invitación para que tengan esa oportunidad
de repente nos queda corto a nosotros el tiempo, pero en esas 2 horas van a poder consultar todo, así que no se lo pierda, porque a veces me ha pasado, ¿no? Profesora, tenía una duda y ya hay que cambiar de hora y me tengo que retirar, paso al otro salón o en fin, tengo que ir a una sede a la clase presencial y calculo mi tiempo, en fin. Por ello es que les ruego que ustedes estén participando en consultas académicas. Bueno, en la número 1, Guillermo, envía el informe. Aquí hay una orden y por eso se llama la función apelativa. ¿Ya? Aquí, apelativa. El fin de semana entregarán las credenciales. Está informando objetivamente. Por lo tanto, es función representativa. Camarón que se duerme. Ah, esto es un refrán, un dicho que busca embellecer el mensaje. Por lo tanto, se llama función poética o estética. ¿Cuándo serán las elecciones? Estamos ante una pregunta donde el propósito es llamar la atención del receptor. Por lo tanto, estamos en una apelativa. La D, apelativa. Repito, la A fue apelativa porque hay orden. La B, representativa. La C, poética. La D, ¿cuándo serán las elecciones? Apelativa. Y postergaron, está informando, es representativa. En la última tenemos como clave, terminé los ejercicios. Ah, está informando, es referencial. Me gustaría conocer esa hermosa ciudad. Ahí hay una valoración, una opinión. Por lo tanto, es expresiva. Chicos, les tengo que agradecer por la atención y participación, pero ahí no queda la cosa. Tenemos preguntas. Esas preguntas las vamos a desarrollar en este momento. Así que voy a pasar a compartirles la práctica. Hay 4 preguntas y el resto lo van a desarrollar ustedes. Y cualquier duda que haya, ya saben, consulta académica los espera. 3 días tienen de consulta. Aprovechen al máximo. ¿Ya? Se los recomiendo. Hay una excelente profesora que está dispuesta a ayudarlos en cualquier duda, tanto en la mañana como en la tarde. Bien. ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta 2? A ver, vamos a dar unos 3 minutos para todo en realidad, porque creo que a las 9:50 ya me estoy olvidando el receso. A ver, Sofi, ¿nos confirmas? Las consultas son los días martes, los miércoles y los jueves. Lenguaje está así por la tarde. Ok, ya. Entonces ya hay respuesta, excelente. A ver, ¿dónde está? Ahí está nuestra presentación. Están viendo, ¿verdad? La pantalla de las preguntas. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí se ve, sí se ve. Ah, ya, gracias. Ya, porque estoy mirando el chat y por otro lado veo la pantalla. Bueno, efectivamente, la respuesta en esta pregunta número 2 es la D. La circunstancia. A ver, lo vamos a ir. ¿Con qué lo subrayamos? A ver. Ujú. Entonces, en la 2 es la D. A ver, le ponemos resaltar texto. La circunstancia, el emisor. Uy. ¿Qué pasó? Me fui hasta la otra. Ya. Eso es, 2 es la D. Uy, me queda un minuto. Luego tenemos la 5, la pregunta 5. A ver, ¿dónde está la función representativa donde se informa objetivamente? El precio del gas se elevó, tu hermano aprobó. Ah, ya, la 3 y la 4. Eso está en la D. ¿Ok? Ahí está la respuesta. 5 la D. Y aquí es para correlacionar, ¿no? Jaime, completa, está ordenando, es apelativa. La vocal I, está hablando de la lengua, por lo tanto es metalingüística. Qué alegría verte.
que hayas venido, dice acá, ¿no? Expresiva. Y está informando participaré, por lo tanto, con esa correlación en la 6, me parece que es la C, ¿sí? Si no me equivoco, eso. Y un último esfuerzo para la 11. La variedad social o regional, eso se relaciona con el dialecto, ¿no? La manifestación individual, eso es el habla. Y la facultad es el lenguaje y la lengua oficial es el idioma. Por lo tanto, muchachos, en la 11 es B de bueno. B de bueno. Excelente. Gracias. Hemos terminado puntuales. Muchas gracias, Sofi. Gracias, jóvenes. Muy feliz de poder compartir esta mañana. Nos vemos la siguiente. Cuídense muchísimo, ¿ah? Muchísimo y repasen. Así que no se olviden de las consultas académicas. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.